Buenas noches, ahora les voy a presentar el código implementado para el socket en la entrega de la semana 7 de la materia persistencia de datos. Bueno, aquí tenemos dos clases, la clase cliente y la clase servidor. Se reutilizó un poco el código que se había hecho para la semana 4, eh, que, que pedía un chat entre cliente y servidor. Por eso las clases se llaman servidor chat y cliente chat, pues como se reutiliza un poco ese código. Eh, bueno, entonces vamos a ver la clase servidor. En la clase servidor vamos a utilizar el puerto 1, 2, 3, 4, 5, pues un puerto por estándar. Podríamos haber utilizado pues, el 8080 o el 8081. Para este caso va a ser este puerto, las conexiones. Este programa lo que hace es que hace un CRUD en la tabla empleados, o sea que consulta, edita, elimina y inserta registros en la tabla. Entonces para eso utiliza unos diferentes métodos, todos apoyados en el método de conexión que se encuentra también en esta misma clase. El método de conexión se llama procesar solicitud. O sea, procesar solicitud recibe los parámetros que le pasamos por el menú en la clase de cliente y hace la conexión directa a la base de datos con el controlador JDBC de Oracle, parámetro de usuario y contraseña de la base de datos. Entonces, dependiendo de los parámetros que le mandemos, entonces va a ser una consulta, una inserción, una eliminación, y ahí cada una llama su método correspondiente. Entonces para consultar empleados se utiliza este método pues que se llama consultar empleado, en donde él recibe el parámetro del ID del empleado. Entonces él recibe el ID del empleado y lo que hace un select en la tabla de empleados y te los muestra en pantalla separados por coma. Entonces te muestra cada uno de los campos de la tabla separados por coma. Entonces sí que el método de insertar empleado. El método de insertar empleado recibe la cadena separada por comas y la inserta directamente en la base de datos mediante este insert. El orden de los parámetros, cuando estés navegando en el menú, también te va a indicar el orden correcto de los campos. Luego tenemos el método de eliminar empleado, donde él recibe el parámetro del ID y con ese parámetro hace un delete del registro en la tabla de empleado. Entonces aquí vemos que él recibe el ID del empleado y pues lo ejecuta con este query. Para actualizar empleado, entonces este método de actualizar empleado lo que hace es que te pide qué campo de la base de datos vas a actualizar. Entonces él te da unas opciones con todos los nombres de las columnas, donde tú le ingresas el código de la columna y el ID del empleado. Entonces con él te permite hacer la actualización del mismo. Una vez explicado cada uno de los métodos que contiene la clase del servidor, que ya vimos que es el que recibe la solicitud dependiendo del tipo de acción que vaya a realizar, y la procesa dependiendo de lo que requiera el cliente final. Entonces ahora vamos a hacer pues la ejecución de esas tareas que realiza el cliente. Entonces vamos a ir a la clase cliente, en donde tenemos pues un menú de opciones que nos permiten pues interactuar con las diferentes opciones que tiene el socket, que es un CRUD directamente, que es de crear, actualizar, leer, que es consultar, y editar e insertar, perdón. Entonces vamos a ejecutar. Entonces él inicialmente nos muestra este menú. Vamos en donde nos pide una opción que vamos a hacer. Vamos a insertar un empleado, eliminar un empleado, actualizar un empleado o consultar un empleado.
Entonces si primero vamos a consultar empleado, entonces vamos a darle la opción 4. Entonces la opción 4 nos pide el ID que queremos consultar. Entonces en este caso vamos a consultar el ID 1. Entonces él nos dice que el ID 1 se llama Juan y de apellido Pérez y el mail es J. Pérez. Entonces vamos a validar en la base de datos que el ID 1 sea el que nos indica la consulta. Entonces vemos que el ID 1 es Juan Pérez con el email J. Pérez. Entonces vemos que el socket está realizando la consulta correctamente. Entonces vamos a hacer otra prueba. Entonces ejecutamos nuevamente el socket. Vamos a insertar un nuevo empleado. Entonces él nos dice aquí que ingrese los datos del empleado en el siguiente formato. Entonces el ID, el nombre, primer nombre, segundo nombre, email, fecha, en ese orden. Yo tenía por acá un empleado ya previamente copiado para hacer más rápido el ejercicio y lo insertamos. Entonces dice empleado insertado con éxito. Entonces vamos a ver el empleado con ID 8, dice que le pusimos Sebastián Lugo y el apellido es S. Lugo. Entonces vamos a la base de datos, le decimos refrescar y ya vemos que el ID 8 es Sebastián Lugo. Entonces ya vemos que está insertando correctamente el programa. Vamos a hacer una prueba ahora de eliminación de empleado. Ejecutamos nuevamente el socket, le decimos eliminar empleado, el empleado seleccionamos la opción 2 y vamos a eliminar el empleado que acabamos de ingresar, a Sebastián Lugo. Le damos 8, dice empleado eliminado con éxito. Entonces vamos a ir a la base de datos nuevamente, actualizamos los datos y vemos que ya no está el empleado 8, Sebastián Lugo. Entonces está haciendo correctamente este proceso. Bueno, con eso pues concluimos las acciones del programa. Muchas gracias.